Esta es la presentación 4.2 que corresponde a manejo de resistencia a insecticidas en el área médica veterinaria. Primero que nada, me interesa mucho que tengamos presente cuáles son los grupos más utilizados en esta área. Y tenemos desde moléculas viejas que tienen más de 50 años en el mercado hasta moléculas relativamente nuevas. Entonces, todas estas moléculas o grupos o productos pues están presentados en alguna formulación que es apropiada para ejercer algún tipo de control, ya sea en garrapatas, en cucarachas, en áreas abiertas hacia insectos voladores, y aquí tenemos una mayor diversidad de control que hacemos con ellos. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer, sobre todo cuando estamos iniciando el conocimiento en esta parte de los plaguicidas, es ¿por qué ocurre la resistencia a ellos? Y de una forma muy resumida podemos decir que es precisamente por el uso continuo de ellos o porque se utilizan en programas calendarizados, obviamente haciendo un uso incorrecto de los productos, de modo que entre mayor conocimiento tengamos, pues es más posible que tengamos opciones de manejo apropiado. Y aquí vemos situaciones ya operativas diferentes donde estamos usando ese tipo de productos, ya sea para controlar larvas de mosquitos, garrapatas en áreas urbanas, pulgas dentro de una casa, y también en garrapatas que se encuentran presentes en ganado vacuno. Y en ocasiones salen algún tipo de caricaturas o bromas en donde pues se manifiesta el problema, cómo puede ser tan severo. Entonces, esta transparencia muestra un panorama general de cómo se ha presentado la resistencia en algunas plagas de esta área, obviamente, entre 2003 y 2017. Y me interesa mucho que veamos los cambios en casos de resistencia. Y aquí puse una lista de plagas que son muy comunes en nuestra área, ¿verdad? Y al final puse un par de plagas que son de áreas que no son de interés médico veterinario, pero para que vean que esta situación está ocurriendo en todo tipo de plagas. Entonces, por ejemplo, en Blatella germanica vemos que en el 2003 teníamos 39 casos de resistencia y en 2017 teníamos ya 261, ¿verdad? Para Bófilos microplus o Ribicephalus microplus, como actualmente lo conocemos, esta es una garrapata que en el 2003 tenía solamente 41 casos y en el 2017 562, que es un valor extremadamente alto de casos reportados y también alarmante. Pero el más marcado es con el mosquito Aedes aegypti, que de 16 en 2003 se brincó a 558. Todos estos incrementos tienen que ver con el uso intensivo cada vez más fuerte de productos para controlarlos, y lo cual quiere decir que estas acciones las hacemos porque ubicamos a estas plagas como de suma importancia en nuestras áreas. El Tribolium castaneum es una plaga de granos almacenados, que veamos los aumentos que ha tenido. Tetránicos urtice es una plaga agrícola, ¿verdad? Es un ácaro que de 72 aumentó a 479, o sea que la proporción viene siendo parecida. En general les puedo decir que entre más corto sea el ciclo de una plaga, es más probable que tengamos mayor casos de resistencia. Sin embargo, si hacemos aplicaciones muy continuas, muy seguidas, esto es posible que no esté relacionado. Esta información que estoy presentando en esta transparencia está generada en una base de datos de Michigan State University, que la podemos consultar en esta página, y es una información que está actualizada en forma permanente y está disponible pues para que nosotros tengamos acceso a ella
para todo tipo de plaga que tenemos con nuestros cultivos o con nuestra salud pública, nuestros animales domésticos o las personas. Aquí mostramos algunos ejemplos de casos de insecticidas y también los reportes de especies resistentes a ellos. Aquí solamente hice una pequeña comparación de casos en 2003, aquí podemos apreciar. Y en el caso de Malatión, es un producto que se usa muchísimo contra muchos tipos de plagas, por eso tenemos más especies resistentes a él. Normalmente, cuando tenemos nosotros un número más bajo, quiere decir que son productos que tienen menos formulaciones recomendadas contra las plagas. Y el incremento de 2003 de 120 a 127 es un número relativamente corto porque ya no hay forma en la que tengamos pues un aumento de especies plagas. Entonces eso es difícil de que pueda ocurrir. En el caso de piretroides podemos ver que tenemos deltametrina, cipermetrina, permetrina y piretrinas como ejemplo, en los cuales también podemos apreciar esos cambios de especies resistentes. No es muy grande ese cambio debido a lo que acabo de mencionar. En el lado derecho apreciamos las estructuras químicas de algunos de los compuestos que están en esta gráfica. También, cuando tenemos insecticidas relativamente nuevos, tenemos casos de resistencia reportados, obviamente. Sin embargo, podemos ver que en 2003 el número de casos era pequeño y en 2011 se fue incrementando, lo cual quiere decir que debemos tener precaución con el uso de ese tipo de productos para evitar problemas pues que después no podamos manejar. En el caso de Spinosad, la vermectina y el BTI, son compuestos que en 2003 no se encontraba reportes de resistencia, posiblemente porque no estaban todavía en el mercado en forma comercializada muy intensa, pero sin embargo vemos que en 2011 ya hay casos de resistencia. Entonces, ya viendo de un punto de vista de qué es la resistencia como un concepto, como una definición, decimos que la resistencia es la selección de un carácter genético que se puede heredar, pero que tenemos el problema de que cuando se expresa provoca la falla en el control cuando utilizamos una dosis del producto que antes funcionaba para matar a esa plaga. Y tenemos dos casos sobre este concepto muy interesantes que nos permiten clarificar un poco más los conceptos, y es resistencia cruzada por un lado y resistencia cruzada negativa por otro lado, y que si las conocemos nos van a permitir hacer un manejo más apropiado, obviamente. Entonces, la resistencia cruzada ocurre cuando el uso de un producto ocasiona que se genere resistencia a otro que no se ha utilizado. Entonces, esto va a ocurrir típicamente entre productos del mismo grupo químico o entre grupos que presenten el mismo modo de acción. ¿Por qué? Porque están teniendo la misma acción a nivel bioquímico dentro de nuestra plaga. Y tenemos ejemplos, como en este caso en la cucaracha, donde este insecto se ha reportado que ha mostrado resistencia a cipermetrina y posteriormente, cuando se aplica deltametrina, el producto no funciona. Ambos productos son piretroides y aquí podemos ver la estructura química de ellos. La diferencia realmente entre la cipermetrina y la deltametrina es solamente este cambio de radicales, cloro y acá bromo. Deltametrina es más tóxico incluso, pero fíjense, el cambio es relativamente sencillo entre ellos. Cuando tenemos resistencia cruzada negativa, aquí ocurre cuando el uso de un insecticida acelera la pérdida de resistencia a otro insecticida.
Entonces, esto ocurre cuando entre grupos químicos estamos comparando que sean de diferente modo de acción. Entonces, usualmente cuando notamos esto es cuando ya tenemos nosotros algún problema de resistencia contra alguna plaga y hacemos la acción correspondiente. Entonces, tenemos aquí varios ejemplos estos son ejemplos de literatura, los primeros dos, y el tercero es una investigación que hicimos aquí en el Colegio de Postgraduados. Entonces, en la mosca del cuerno hay documentación publicada en donde la resistencia a permetrina se reduce mientras la resistencia al diacinón se incrementa. Quiere decir que nuestra plaga era resistente a permetrina, y ¿qué hicimos? Cambiamos de producto y usamos diacinón. Entonces, al estar usando diacinón, es obvio que se incrementa la resistencia, pero se acelera la pérdida de ella a el insecticida de permetrina. ¿Verdad? Entonces, si nosotros no utilizáramos esta combinación, es posible que la reducción de la resistencia a permetrina baje, pero va a bajar en forma más gradual. En el caso de la cucaracha alemana, tenemos colonias resistentes a cipermetrina que se trataron con clorpirifos durante 3 años. Entonces, regresaron después de ese tiempo a sus niveles iniciales de susceptibilidad a cipermetrina. Y en el mosquito del dengue, nosotros colectamos de campo poblaciones del mosquito que eran resistentes a permetrina. Y al hacer trabajos de laboratorio nos dimos cuenta que eran extremadamente susceptibles a malatión, lo cual es una buena indicación. Si ustedes ven aquí el cambio que aquí se está viendo en estos 3 plagas ocurre entre productos químicos del grupo de los piretroides, la permetrina, la cipermetrina, otra vez la permetrina, son piretroides, y es con organofosforados, diacinón, clorpirifos y malatión son organofosforados, lo cual quiere decir que tenemos información de campo que soportan positivamente el uso en forma alternada de estos 2 grupos químicos, lo cual hace que sea mucho más efectivo el manejo a nivel de campo. Recuerden que los piretroides ejercen su modo de acción a nivel del axón de las neuronas, mientras que los organofosforados lo hacen a nivel del espacio sináptico. Entonces, tenemos la duda, ¿verdad? ¿Esa plaga es resistente a nuestro insecticida que estamos utilizando? Es posible, pero antes de tener mayor información o hacer mayor investigación para probar si es correcta nuestra aseveración, tenemos que verificar primero que el insecticida funcione. Esto implica que sepamos que está recomendado contra la plaga problema, ¿verdad? Y también que comprobemos su efectividad en ella, ¿verdad? Para esto es muy importante que utilicemos la dosis apropiada, que es la dosis que recomienda la etiqueta, ¿verdad? Y que hagamos una correcta aplicación, porque a nivel operativo podemos tener problemas de calibración del equipo y que nos impidan hacer un buen trabajo de control a nivel de campo. Aquí les muestro, por ejemplo, 2 casos de filtros que están taponados con residuos de plaguicida. Aquí está sucio el filtro, aquí ya está lavado. Aquí está otra vez sucio este filtro, porque no se lavó apropiadamente después de hacer el trabajo. Entonces, este tipo de bloqueo del filtro impide que podamos hacer una calibración apropiada de nuestro equipo. Eso es por citar un par de ejemplos. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacemos cuando sospechamos que hay resistencia? Normalmente lo que se hace es aumentar la dosis, aumentar la frecuencia de aplicaciones o mezclar productos, lo cuales son 3 recomendaciones que alguien puede hacer pero que no son apropiadas y nos van a meter en más problemas. Otra opción que se utiliza es cambiar de producto, y eso es lo más recomendable y es lo más correcto. Sin embargo, hay que saber con cuál hay que hacer ese cambio. Y en ocasiones, cuando ya tenemos problemas de que haciendo estas 4 combinaciones no tenemos control,
lo que se llega a hacer es fumigar, hacer una fumigación, pero incluso así puede ocurrir que nada funcione. Estoy hablando que nada funcione de procedimientos químicos, pero entonces es muy importante que cuando se hace el cambio de un producto debamos usar uno que tenga un modo de acción diferente. De lo contrario, existe un riesgo muy alto de que este no funcione. Entonces vamos a buscar, si es posible, que ese nuevo producto ataque un sistema biológico diferente. Obviamente, si tenemos en el mercado formulaciones disponibles bajo ese esquema. Entonces, pero también debemos tener nosotros presente que actualmente estamos haciendo propuestas de manejo de la plaga, que este sea más eficiente. No estamos hablando de manejo de insecticidas, hablamos de manejo de la plaga, por lo cual tenemos que mezclar o agregar en la medida de lo posible todos los métodos que tengamos al alcance disponibles, ya sea físicos, acciones preventivas, modificaciones del ambiente, etcétera, para que tengamos nosotros un manejo más apropiado y más funcional a nivel operativo. Entonces, los insectos, ¿cómo desarrollan o cómo generan resistencia? Ya, si hablamos de que este fuera el caso. Uno de ellos es cuando incrementan los niveles enzimáticos, lo que les permite metabolizar más cantidad de producto químico. Hay métodos específicos para determinar el tipo de enzima y la potencia que tiene esta. Otra es excretarlos más rápidamente, o sea que puede estar penetrando, pero al excretarlos rápidamente están permitiendo tener una mayor cantidad dentro de ellos, pero no tienen un efecto que los afecte en forma grave como población. Disminuyendo la penetración a través de los sistemas, principalmente cutícula. Entonces, esto permite también que los sistemas metabólicos puedan trabajar para degradarlo. Bloqueando el sitio de acción, o sea, impidiendo que ejerza la acción en el sitio donde está dirigido el producto. Y por otro lado también tenemos insensibilidad en el sitio de acción. KDR es uno de los más conocidos, que quiere decir resistencia al derribo, ¿verdad? Y este tipo de resistencia de insensibilidad va a ser más común con productos sistémicos. Y obviamente en el caso nuestro esto está relacionado con artrópodos hematófagos. Este problema de insensibilidad es menos frecuente con insecticidas que son de contacto, ¿verdad? Y tenemos también resistencia ya no a un insecticida como tal, sino a un vehículo que le ponemos a nuestro producto formulado. En el caso de cucarachas se utilizan muchos cebos. El cebo se lo tienen que comer las cucarachas para que tenga un efecto tóxico. Y aquí podemos ver de que este cebo que está del lado izquierdo tiene glucosa y las cucarachas no lo aceptan. El que está del lado derecho tiene otro tipo de edulzante y es muy atractivo para ellos. Entonces, esa es una prueba donde puede haber resistencia a un componente alimenticio, o sea, no al ingrediente activo como tal. O sea que y esto puede heredarse. Entonces, una pequeña recapitulación es que la resistencia a insecticidas no la podemos evitar, la podemos manejar para que se retrase. Entonces, si hacemos un uso inapropiado de productos químicos, se esperaría una situación como esta, que sean efectivos las primeras generaciones, pero que en poco tiempo ya no sea rentable seguirlos utilizando. O sea, se genera resistencia en la población y ya no baja a un nivel apropiado. Cuando hacemos un uso más apropiado puede durar mucho más tiempo y eventualmente pues también podríamos tener casos de resistencia. Entonces, cuando tenemos nosotros un insecticida A y uno B, ya dijimos que debemos de intercalarlos, pero que no sean del mismo grupo químico, ¿verdad? Que no tengan el mismo modo de acción. Y se pueden presentar casos como este, que ya mencionábamos en el caso de organofosforados y piretroides, ¿verdad? Pero que este nivel en el que baje va a ser más acelerado o más lento
dependiendo de si puede haber resistencia cruzada negativa o que no exista. Si los grupos químicos A y B no están relacionados, es posible que también ocurra esto. O sea, pero simplemente, digamos, en el caso A, llegamos a un punto donde hay resistencia y aquí empezamos a usar el producto B. Si el producto B no tiene resistencia cruzada negativa, va a llegar después a un nivel de resistencia, pero no va a afectar la forma en que se pierda al producto A. Pero van a estar actuando en diferentes sistemas, lo cual va a ser pues una gran ventaja. Nosotros sabemos que los factores que determinan la resistencia son básicamente 3: genéticos, biológicos y operacionales. Este es un tema muy interesante, pero no podemos entrar con mayor profundidad. Los genéticos y biológicos podemos conocerlos para cada plaga, ¿verdad? Para cada insecticida, cómo se hereda. Podemos conocer los biológicos en respecto a cómo es el ciclo de vida del insecto, fecundidad, cuántas generaciones tiene por año, cómo se reproduce, etcétera. Pero esto, conociéndolo, nos da alguna herramienta. Sin embargo, no las podemos manipular. Los operacionales sí los podemos manipular, y eso los está controlando el técnico que hace el tratamiento. Entonces, dentro de estos manipulables tenemos el tipo de insecticida, la selectividad, modo de aplicación, cuál es la relación que tiene con otros productos que se usaron previamente, cómo es la persistencia de residuos y las formulaciones, el umbral económico. En nuestra área hay algunas plagas donde se puede aplicar el umbral económico, pero para muchas no es posible. El estado de desarrollo que vamos a seleccionar, y también ver la posibilidad de hacer la selección de nuestra plaga en forma alternada, si fuera posible. Entonces aquí tenemos diferentes formas de aplicación de productos al ambiente: residual en paredes, en baño garrapaticida, en banquetas contra hormigas principalmente. Entonces, la forma de aplicación del producto va a propiciar algún tipo de resistencia en particular. Sin embargo, tenemos un problema muy importante a nivel de campo. Es de que si el 5% de nuestra población ya es resistente a nuestro producto, el problema puede ser muy grave. Quiere decir que si yo hago una aplicación de un producto y digo que es bueno, normalmente, como tenemos control entre 85 y 90%, decimos que nuestro producto está funcionando bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un tratamiento y se nos muere el 90%, decimos que nuestro trabajo está bien, pero queda un 10% vivos, ¿verdad? Un 5%, si fueran ya resistentes de ese 10%, el otro 5% pudo ser que no fue tratado porque se escondió, porque no lo alcanzó el producto, por la razón que sea, no estaba presente en el área de aplicación, ¿verdad? Entonces, cuando estos se reproducen, el 5% que es resistente con el otro que no fue tratado, que era susceptible, vamos a decir, entonces a la siguiente generación ya vamos a tener problemas de resistencia. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener mortalidad mayor del 85%. Y eso ya sería un fracaso en el control. Por eso, nosotros lo recomendable es que estemos en forma continua haciendo la valoración de la resistencia a nuestras plagas. Lamentablemente, no es tan fácil hacerlo porque para poder llevar un control requeríamos tener una vigilancia constante de las áreas donde estamos trabajando, y esto no siempre ocurre. Entonces, las formas más comunes para detectar resistencia son a través de bioensayos. Los tópicos y los residuales son los más comunes, y se dice que son lentos porque pueden tardar entre una semana y 2 semanas para que los hagamos. Sin embargo, nos van a dar información futura para el manejo de nuestra plaga, saber qué hacer más adelante. También hay estudios que se hacen con ensayos de enzimas, en donde se toman muestras directamente del campo y se ve la proporción de la población que tiene algún
nivel elevado de enzima, que puede ayudar a hacer un cambio rápido de estrategia, a reserva de que se haga después un trabajo más serio o más profundo, donde se mida con precisión cuáles son los niveles que tiene de esas enzimas. Aquí ese es un bioensayo residual con larvas de mosquito que se está haciendo, y aquí es uno de aplicación tópica que se utiliza para muchos tipos de insectos. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones más apropiadas para retrasar el desarrollo de la resistencia? Bueno, primero tenemos que verificar, ya decía yo antes, que el producto esté autorizado. Después que sea efectivo, ¿verdad? Y bueno, esto es algo adicional, si es posible que podamos actuar a nivel preventivo. Entonces, y tener presente la primera regla, es de cuando hagamos un cambio de producto, ¿verdad?, verificar que el otro que se va a utilizar tenga un modo de acción diferente. Entonces, la primera recomendación es que no aumentemos la dosis, porque un aumento de dosis puede indicar que ya tenemos algún problema de resistencia. Sí, entonces, porque se requiere mayor cantidad de producto, lo cual quiere decir que una parte del producto está siendo metabolizado por la plaga, y al aumentar nosotros la dosis estamos estimulando más que se concentren los genes de resistencia. Y hay casos en la práctica muy comunes, desde aumentar la cantidad de producto en la dilución, esto es para baños garrapaticidas, aumentar el producto cuando hacemos aplicaciones urbanas, que esta es una forma normal de hacerlo, o también una trampa que utilizan las empresas es concentrar más el producto. O sea, se puede aplicar la misma cantidad por cierto volumen o cierta cantidad de agua, pero ya está mucho más concentrado. Entonces, esta es una forma de aumentar la dosis que con frecuencia está disfrazada. Una segunda recomendación es que utilicemos moléculas que tengan nuevos mecanismos de acción, o también productos biológicos. Y en lo personal, a mí me parece muy correcto recomendar productos que tengan moléculas más complejas, como la vermectina o el espinosad, que debido a la complejidad de ellas son productos de síntesis a través de fermentación de los organismos que lo están produciendo. Si este tipo de productos se tuvieran que hacer en forma industrial, utilizando reacciones químicas para hacer, digamos, una síntesis química, el costo sería demasiado alto. Por eso actualmente todos se están generando a partir de fermentación de los organismos que lo producen. Y una cosa muy interesante es que son productos muy, muy tóxicos, lo cual nos permite utilizar concentraciones o dosis muy, muy bajas. Otro punto es el de tratar, en la medida de lo posible, un solo estado de desarrollo del insecto, y de preferencia donde no se muestren genes de resistencia. Esta es una información verídica sobre larvas de un insecto de la familia Noctuidae, en donde vemos la raya azul corresponde a la población resistente y la roja a la población susceptible. Podemos ver que los primeros 3 días de vida de este insecto se comportan exactamente iguales como si fueran susceptibles, lo cual quiere decir que podemos utilizar dosis muy bajas para controlarlo. Sin embargo, si queremos hacer el control en el 5.º día, prácticamente sería imposible lograrlo, porque aquí ya se están manifestando los genes de resistencia. También recordemos que los estados de desarrollo avanzados, en estado larval o ninfa, previos a que sean adultos, son estado de desarrollo donde los insectos tienen un nivel de metabolismo muy elevado por la comida pues que están ingiriendo para desarrollarse, y eso hace que tengan enzimas en cantidad muy abundante. Entonces las enzimas por un lado degradan la comida que estamos ingiriendo, pero también degradan al insecticida. El punto 4 de recomendaciones es alternar el uso de insecticidas en diferentes generaciones del insecto, ¿verdad? Y
En el caso de los organofosforados y piretroides, en la medida de lo posible, hacer una combinación de ellos, porque precisamente ya comentábamos que entre esos grupos químicos tenemos resistencia cruzada negativa. O sea que si empezamos a usar organofosforados a un nivel donde haya resistencia, va a haber un momento en que los vamos a dejar de utilizar, ¿verdad? Si en ese momento empezamos a utilizar los piretroides, ¿verdad?, la resistencia a los organofosforados va a bajar rápidamente. Nunca llega al nivel base original, como cuando los empezamos a utilizar, pero nos permite manejarlos durante mucho más tiempo. En el caso de que los grupos aquí no tuvieran resistencia cruzada negativa, es posible que aquí la resistencia a organofosforado bajara en forma más gradual, ¿verdad? Por eso es muy importante que hagamos esta consideración, porque aquí entre ellos hay un efecto recíproco que nos beneficia a nivel de campo. También yo recomiendo que no utilicemos mezclas para una sola plaga, ¿verdad? Eso es muy importante, que no utilicemos mezclas, aunque las podamos hacer, que no lo hagamos. Y también es muy importante que rotemos con grupos químicos pequeños. Tenemos varios grupos químicos pequeños en el mercado que son muy buenos para que los combinemos con otros que son de los grupos grandes. O sea, no los descartemos para poder hacer un buen manejo de nuestra plaga. Aquí les presento unos pósters del IRAC, precisamente es la página que les señalaba al principio. Esta no tiene mucha resolución. Voy a subir el póster a la página del curso para que ustedes lo puedan ver. Tiene suficiente resolución para ver con detalle cada grupo, pero aquí tenemos nosotros la agrupación de todos los grupos que hay actualmente en el mercado. Es una información mucho más completa que la presentación de modo de acción que yo les hice, y aquí está agrupando todo lo que tenemos en el mercado. Entonces, aquí amplié solamente el grupo 1, que son los que afectan a la acetilcolinesterasa, ¿verdad?, inhibiéndola, donde tenemos a los organofosforados y a los caramatos, que aunque pertenecen al mismo grupo, tienen alguna diferencia, que por eso están agrupados aquí como subgrupos. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros hacer una buena selección de alguno de ellos. Entonces, es muy importante, repito, que cuando cambiamos de producto, no utilicemos uno del mismo grupo. Y en esta transparencia estamos mostrando los sistemas biológicos de los insectos, ¿verdad?, y también los grupos químicos aquí que los están afectando. Entonces, esta transparencia tómenla muy en cuenta y revísenla en el póster que voy a subir para que ustedes vean. Aquí en este pequeño cuadrito hace un resumen muy útil para que tomemos alguna decisión en el cambio de productos. Entonces, aquí están agrupados por todos los que afectan el nervio o los músculos. Aquí estarían todos los productos. Aquí los que atacan el sistema digestivo, etcétera, todos. Entonces, aquí yo aumenté solamente los grupos que afectan el desarrollo y el crecimiento de los artrópodos, y aquí tenemos nosotros este tipo de grupos. Entonces, para que veamos todos los compuestos que tenemos en cada uno de ellos. Sí, entonces, les recuerdo que todo lo que hemos visto hasta ahorita de modo de acción y resistencia a plaguicidas, todos los nombres que aquí están mencionados se refieren a nombres químicos, a nombres químicos. En la siguiente presentación ya hablaré acerca de cómo se hacen los formulados y las diferencias para que no nos confundamos eventualmente cuando tomemos una decisión. Este es el fin de la presentación de resistencia.